Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del lupus, vamos a hablar de qué es el lupus, el diagnóstico y el tratamiento con una invitada muy especial que nos va a explicar muy, pero muy bien todo esto. Pero antes de presentarla, vamos a ver esta placa que nos dice que el lupus es una enfermedad crónica que hasta el momento no tiene cura, pero la supervivencia ha mejorado significativamente en las últimas décadas, gracias al mejor conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico precoz, el seguimiento regular con el especialista y el cumplimiento del tratamiento, por lo que es fundamental acudir a tiempo y regularmente a los controles, seguir las indicaciones del médico y tener una muy buena calidad de vida. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es especialista en reumatología y medicina interna, máster en enfermedades autoinmunes. Nuestra invitada, la doctora Nelly Colmán. Hola doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vivi. Estoy muy bien, encantada de estar contigo en este programa. Una vez más, como ya habíamos comentado anteriormente, es muy beneficioso para la población en general hablar de estos temas, porque la información, el conocimiento es lo que hace la diferencia. Lleva a un diagnóstico precoz, a un mejor tratamiento, y esto es muy importante, muy valioso, así es que muchísimas gracias por la invitación. Por favor, nosotros que agradecemos tu tiempo, doctora, como todos los profesionales que vienen al Doctor en Casa, y acá vamos a obtener la información de primera mano. Vamos a preguntar todo a nuestra invitada. La primera pregunta que te quiero hacer, doctora, es la siguiente. ¿Por qué hoy, cuando, gracias a Dios, ¿verdad?, se habla del lupus, ya no hay ese miedo que había antes? ¿Verdad? Se habla del lupus, sí, tiene lupus, parece que tiene lupus, va a hacer esto, lo otro, el diagnóstico de tratamiento, que es lo que vamos a hablar acá. Pero antes, yo recuerdo que antes, 20, 30 años atrás, decir la palabra lupus era miedo, era algo horrible. No sé, ¿qué cambió? ¿Por qué? Realmente muy interesante. Como decía, hace 20 o 30 años atrás, hablar del lupus era como hablar de una enfermedad terminal. Hoy en día cambió muchísimo eso. El lupus es una enfermedad rara, teniendo en cuenta el porcentaje de enfermedades con las cuales convivimos normalmente. El lupus, no sé, representa alrededor de 0,5% o menos en realidad de la incidencia en la población general. Por ese motivo, en general, es una enfermedad poco frecuente, pero presenta muchos síntomas, son bastante difíciles de diagnosticar y muchas veces se suelen solapar con otros síntomas. Hoy en día, con otras enfermedades, hoy en día realmente mejoró bastante los métodos de diagnóstico, además gracias a que se tiene más conocimiento sobre la enfermedad, no solamente a nivel de los profesionales de la salud, sino también a nivel de la población general. Es mucho más fácil hacer el diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano hace la diferencia. Además de eso, en general, en autoinmunidad, afortunadamente han avanzado muchísimo los tratamientos, entonces es diferente realmente que hace 30 años atrás. ¿Y el lupus es más común en mujeres que en varones, doctora? Exactamente. Hay una serie de factores que inciden en eso, pero la frecuencia es alrededor, se describe entre un 6 a 10 veces más en mujeres que en hombres. Un promedio ahí alrededor de 9:1 es la relación que manejamos. Es mucho más frecuente en las mujeres y especialmente en edad fértil. A pesar de eso, puede darse tanto en mujeres como en hombres, tanto en niños como en ancianos, puede afectar a personas de todas las edades. El rango más frecuente es mujeres en edad fértil, alrededor de los 20, 30, 40 años, es el periodo en el cual suele ser más frecuente la aparición. Ya. Perfecto. Bueno, y de todo esto, de las causas, de cómo hacer el diagnóstico, que gracias a Dios, como ya lo dice la doctora, ahora se hace un diagnóstico precoz, es más fácil diagnosticar por todos los avances de la ciencia. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar obviamente del tratamiento y sobre todo si esto se puede hacer acá en nuestro país. ¿Qué tenemos, qué nos brinda la salud en Paraguay para tratar este tema? Más o menos por ahí va el programa. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida.
Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Nelly Colmán. Nuestro tema, ahí está, lupus, diagnóstico precoz, seguimiento y tratamiento. Y tenemos varios materiales que queremos mostrar agradeciendo a nuestro gran equipo de producción. Adelante, por favor. Las causas del lupus. La causa es desconocida, pero se ha visto que hay factores implicados genéticos y ambientales. Se considera que para que se produzca la enfermedad tiene que existir una base genética sobre la que influyen unos factores ambientales, infecciones, antibióticos, sobre todo del grupo de sulfonamidas y penicilinas, luz ultravioleta, ciertas drogas, hormonas. Solamente en un 10% de los casos se ha visto antecedentes familiares de la enfermedad. Sí, realmente el material está muy bien hecho. Efectivamente, es una enfermedad en la cual influyen varios factores. Una pregunta frecuente de los pacientes, ¿esto es genético? ¿Esto se puede transmitir a mis hijos? Y bueno, los pacientes que tienen familiares, o sea, los que tienen lupus, tienen más probabilidad que sus familiares tengan lupus, digamos. O sea, los que tienen familiares, sí, tienen un poquito más, pero no es definitivo para nada, o sea, no es determinante. Influyen muchos otros factores que no están bien definidos todavía. Se sabe, por ejemplo, que la parte hormonal influye ahí teniendo en cuenta que aparece más en mujeres en edad fértil, es más frecuente mujeres. Sabemos que influye la parte hormonal, pero sabemos que no todas desarrollan también. Existen también ciertos virus que pueden despertar la enfermedad, pero porque en algunos sí y en otros no, tampoco está bien definido. Hoy en día se está estudiando mucho la disbiosis que se produce a nivel intestinal, que viene a ser como la alteración de la flora intestinal, sí, porque está entre los factores que sí pueden influir en por qué algunas personas sí y a otras no. Es toda una línea de investigación que probablemente en los siguientes años vamos a tener mucha más información al respecto. O sea que el estilo de vida también influye, a pesar de que en este momento no tenemos una información exacta en qué medida y cuáles son esos factores. Sabemos que vamos a tener más información en el futuro. El sol también es otro factor que influye tanto para despertar la enfermedad como para hacer que ésta sea más grave. Los rayos ultravioletas, sí. En general, en Latinoamérica, en los países que tenemos mucho sol, la enfermedad suele ser más agresiva también. Y la mayoría de las personas que debutan lupus suelen ser más en el periodo de verano. ¿Y una persona que tiene lupus, entonces le recomiendan no tomar sol? Exactamente, prácticamente le prohibimos tomar sol. O sea, salir, exponerse al sol. Exponerse. Y si camina y tiene que ir con una le recomendamos sombrilla, que con alguna sombrilla, mangas largas, porque los rayos ultravioletas pueden estimular el sistema inmune debido al efecto que tiene sobre la piel, y eso hacer que, bueno, en general si es una enfermedad que está controlada, vuelva a agravarse, o también, como te digo, muchas veces despierta en verano debido a esa influencia del sol. Le recomendamos, por supuesto, que utilice protector solar de alto factor de protección, 50 para arriba. Es algo que siempre tenemos en cuenta. Ya. ¿Y cómo uno se da cuenta de que tiene lupus? ¿Le sale algo en la piel? ¿Cómo es? Entre las manifestaciones más frecuentes del lupus están las cutáneas, o sea, a nivel del rostro, el cabello, también los dolores articulares. También se le suele llamar al lupus la gran simuladora porque muchas veces simula otras enfermedades. A veces puede aparecer, por ejemplo, como un síndrome febril prolongado, le llamamos, cuando una persona va teniendo fiebre de manera constante por 2, 3 semanas, incluso puede llegar a meses. Puede haber pérdida de peso, o sea, hay muchos síntomas constitucionales, nosotros les llamamos. Los que son más específicos son a nivel de la piel, el eritema malar en alas de mariposa, que es uno de los rasgos más característicos del lupus. No en todos aparece, pero es alto el porcentaje. Y esta placa eritematosa, o sea, rojiza, viene a ser eritematosa es nuestro término, esa placa rojiza empeora con la exposición solar. Generalmente suele acompañarse también de caída de cabello, y otros de los síntomas que son bastante frecuentes son los dolores articulares. Pero no hablamos de dolor de cintura y esas cosas que de repente son bastante frecuentes y no tienen relación, sino dolor a nivel de los nudillos, de las manos, la muñeca, codos, rodillas. Son muchos dolores articulares. Bueno, y cuando alguien tiene alguno de estos síntomas, ¿verdad? Dolores, por ejemplo, en los dedos, en las articulaciones de los dedos, o durante mucho tiempo fiebre,
o alguno de estos síntomas que nos dijiste, va al clínico primero. ¿El clínico ya puede detectar o es medio difícil de detectar? El clínico puede detectar, sobre todo si ve algunos rasgos característicos como la lesión a la mariposa que te había comentado. En general ya se reconoce fácilmente a nivel de los médicos generalistas, los clínicos ya saben reconocer, e incluso cuando ven a una mujer joven o incluso de más edad que está teniendo síntomas inespecíficos que no están encajando con ninguna enfermedad particular, y sobre todo si ya tiene un tiempo de evolución, afortunadamente ya tienen la sospecha y se solicitan los estudios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y también sabemos que no hay una sola clase de lupus. Tenemos este material que nos indica cuánto sigue adelante. ¿Cuáles son los tipos de lupus? Lupus discoide o cutáneo se identifica por una erupción que puede aparecer en la cara, cuello y cuero cabelludo y no suelen afectarse los órganos internos. Lupus sistémico puede afectar cualquier parte del cuerpo, con periodos de remisión y periodos de actividad, con afectación de unos órganos en unas personas y otros en otras. Es muy variable. Lupus inducido por medicamentos se da como consecuencia del uso de determinados medicamentos. El lupus medicamentoso representa solo el 4%. En el lupus eritematoso inducido por medicamentos, se pueden presentar características de artritis, síntomas sistémicos y síntomas cardíacos y pulmonares. Así es, doctora. Sí, hablando de los tipos de lupus, existe una variante de lupus que se localiza solamente en la piel, que es la que estaba hablando. Pero también esa característica del lupus discoide también podemos ver en el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico vendría a ser el más frecuente, el que además de la afectación de piel, puede afectar muchos otros órganos. En realidad le consideramos una enfermedad multisistémica. Puede afectar, ya habíamos mencionado, la piel, las articulaciones. Luego podemos ir por la parte hematológica, o sea, la sangre puede producir anemia, puede producir disminución de las plaquetas, por decirte a veces. Una forma de debut del lupus puede ser que empiece a tener sangrados, por ejemplo, le salgan moretones, sangrado en las encías, que si aparece una persona con esos síntomas también se empiezan en otras enfermedades de la sangre, claro. Pero el lupus también puede debutar de esa forma, por afectación de las plaquetas. Luego tenemos la afectación renal, que se da hasta incluso un 50% de los pacientes pueden tener afectación renal. Esto tiene un grado variable de severidad y a veces suele ser una de las manifestaciones más graves con las cuales más tenemos que estar luchando con los fármacos y con un buen seguimiento multidisciplinario. Otros órganos que puede afectar a nivel del sistema nervioso central, puede producir cuadros variables a nivel cerebral, incluso convulsiones, puede producir psicosis. Tenemos una serie de alteraciones que puede producir. También se describen algunas, por ejemplo, a nivel cardíaco. O sea, es una enfermedad multisistémica. A veces puede haber también compromiso intestinal. Los más frecuentes podríamos resumir en lo que es cutáneo, articular y renal y hematológico. Estamos ahí, pero es mucho más que eso. Claro. Por eso que es importante lo que nos estás contando, doctora, para que le demos la importancia necesaria a cualquiera de estos síntomas, porque en general somos de, los paraguayos por lo menos, ¿verdad? Somos de decir, bueno, no, ya me va a pasar, me salió esto, me va a pasar, me pongo una cremita, tomo qué sé yo, cualquier cosa que tenemos ahí para el dolor o para lo que sea, o para la alergia, no sé, famoso eso que ya tenemos en el botiquín, que eso siempre decimos acá, no hay que automedicarse, pero bueno, se sigue haciendo. Y puede mejorar ese síntoma y uno se olvida y sin embargo está cursando ya un lupus. Exactamente. O puede acostumbrarse al síntoma, que es más peligroso aún. Por ejemplo, la afectación renal puede manifestarse como una hinchazón a nivel de los pies al inicio, hinchazón que va con tendencia a aumentar, puede tener cansancio, fatiga, como que no está rindiendo. O sea, es muy importante que consulte si está teniendo síntomas que afectan su calidad de vida y sus actividades diarias. No quiero tampoco asustar que digo que todo puede ser lupus tipo Dr. Google, claro. Pero realmente es una enfermedad que puede manifestarse de manera muy variada y puede dar la sensación de que puede hacer otra cosa. ¿Y
Y con más razón entonces aumento mi apuesta en lo que acabamos de decir. No minimizar ningún síntoma. No digo que porque ahí te salió una manchita ya te vaya a urgencias, pero mira y ve, y si sale otra, entonces ahí vas a consultar. O si tenés los pies hinchados un día y después pasa, no pasa nada, pero si vuelve y todo eso, o sea, a eso vamos, porque muchas cosas podrían ser muy diferentes si uno fuera a consultar a tiempo. O sea, este es un programa de medicina preventiva. Nosotros lo que queremos es que vos conozcas todos los detalles de todos los problemas que podemos tener los seres humanos en salud, para poder detectar a tiempo, ir al médico, hacer la consulta, y después, una vez que cualquier enfermedad tomada a tiempo tiene muchísimas más posibilidades de curarse, sanarse y de llevar una vida normal. Sí, con respecto a minimizar los síntomas, la caída de cabello también es un síntoma muy frecuente que también es bastante inespecífico. Sí, la caída de cabello puede aparecer después de alguna infección grave. Muchos de los pacientes que tuvieron chikungunya, COVID, tuvieron mucha caída de cabello posterior al cuadro. El estrés, algún examen, son muchas las causas de caída de cabello, pero en el lupus casi siempre hay caída de cabello. Es decir, que si están cursando con una caída de cabello persistente, ya está durando 2-3 meses, es conveniente que consulten y se hagan un chequeo para ver si no están apareciendo otros síntomas. Si es por periodo corto, estacional, dejar pasar, pero si ya es persistente, muchas veces cuando consultan ya prácticamente están sin cabello. O sea, es porque, como decís, minimizan los síntomas y retrasan bastante la consulta. Bueno, acá no queremos alarmarte ni asustarte, muy por el contrario, queremos darte la información, porque información es poder. Entonces vos tenés esa información y vas a poder hacer lo mejor para tu vida y para tu salud. Hacemos un cortecito y ya volvemos. Continuamos charlando con nuestra invitada. Nuestro tema de hoy, el lupus, diagnóstico precoz, que es la solución para todo, el seguimiento y el tratamiento, y saber que esto se puede tratar acá. La doctora está en clínicas y también en lugares privados, ¿verdad? Pero vos atendés en clínicas, entonces para que en el hospital de clínicas, cualquier persona que quiera consultar o que quiera saber más, ahí puede ir a consultar, doctora, ¿verdad? Y es gratuita la consulta. Es gratuita. Y afortunadamente cada vez somos más los reumatólogos y se están abriendo más centros especializados en otros hospitales. Por mencionarte, contamos con reumatólogos en el hospital de Villa Lisa, de Ñemby, del Luque, en el INERAM, bueno, por mencionar algún hospital nacional de Itagua. O sea, afortunadamente ya tenemos muchos lugares públicos, incluso también en Villa Ayes tenemos también reumatólogos. Afortunadamente cada vez están aumentando más la cantidad de centros que disponen de la especialidad y afortunadamente disponen también de los fármacos como para poder iniciar el tratamiento. Por supuesto que no hay todo, pero por lo menos ya hay aquellos que son más costosos. Claro. Claro, ojalá llegue un día en que no tengamos que decir, por supuesto que no hay todos los medicamentos, ¿verdad? Ojalá. Pero bueno, es lo que hay y es con lo que vamos a manejarnos y por eso te damos esa información. Veamos ahora este siguiente material, por favor. Identificar los síntomas y señales del lupus. Algunas personas tienen solo algunos síntomas, otras pueden tener más. Algunas señales comunes del lupus son erupciones de color rojizo o cambio de color en la cara, a menudo en forma de mariposa sobre la nariz y las mejillas o cachetes, dolor o inflamación en las articulaciones, fiebre inexplicable, dolor de pecho al respirar profundamente, inflamación de glándulas, fatiga extrema, pérdida inusual del cabello. Los dedos de las manos o de los pies se vuelven pálidos o morados. Sensibilidad al sol, conteo bajo de las células de la sangre, depresión, dificultad para pensar o problemas con la memoria. Otras señales son úlceras o aftas en la boca,
convulsiones inexplicables, abortos involuntarios repetidos y problemas inexplicados con los riñones. ¿Cómo uno se da cuenta, además de que se le hinchan los pies, por ejemplo, que tiene algún problema en el riñón? Y generalmente el edema, o sea, la hinchazón es lo más frecuente y lo más característico. Puede presentar también hipertensión arterial que, por ejemplo, no tenía anteriormente, o que esa hipertensión arterial haya empeorado de manera brusca. Además de eso, puede presentar otros síntomas a medida que avanza la insuficiencia renal. Puede presentar, por ejemplo, anemia o síntomas de anemia. Pero no hay ningún síntoma así de cuando vas a hacer pipí, te das cuenta de que haces más, menos, el color, algo que te pueda indicar. En general, cuando disminuye el volumen de la orina, ya está bastante avanzado, así que probablemente tenga muchos síntomas. Un signo que de repente podrían percatarse es que la orina está como más espumosa, que es consecuencia del aumento de la proteinuria. Las proteínas normalmente no se pierden por la orina. La inflamación que se produce en los riñones hace que esa capacidad de filtro se pierda, entonces se pierden muchas proteínas. Y eso suele visualizarse como un aumento de la espuma de la orina. No es tan frecuente que la gente se percate de eso, pero en algunas ocasiones sí ya llegaron a consultar. Es más específico, como te digo, lo del edema, o sea, la hinchazón, que en general va progresando. Suele ser de varias semanas de evolución, a veces ya un par de meses, y va progresando. No es algo que retroceda, sino que va progresando. La hipertensión arterial, y en general si ya llega a este estadio, ya empiezan a sumarse otros síntomas, por ejemplo, cansancio, debilidad, y tal vez ahí se sumen los otros síntomas que hablamos, como caída del cabello, dolores articulares, y las lesiones en piel son bastante frecuentes. Hasta un 80% de los pacientes pueden tener distintos tipos de lesiones en la piel, aunque la más característica es la que hablamos, a la mariposa que se mencionó recién en el material. Y que vimos las imágenes. Y esas lesiones en la piel, ¿qué hacen? ¿Pican? Además de que molestan porque salen, ¿verdad? Pero ¿qué siente la persona? Y no siente mucha molestia. En general puede sentir un ligero ardor, un poquito de picazón, pero no es algo muy sintomático. Eso es también la causa de que se suela consultar más tarde, porque no da un síntoma, no es como que un dolor intenso que lo obliga a consultar rápido. Y esas manchas, por ejemplo, en las mujeres, si uno se pone una base de maquillaje, ¿disimula o no? ¿O queda lo mismo? Difícil que se puedan cubrir totalmente, porque en general son un poquitito sobreelevadas y también pueden tener una pequeña descamación. Entonces es difícil que se puedan cubrir del todo. Pero sí es importante decir que con el tratamiento el objetivo es que desaparezcan todas las lesiones. O sea, si se inicia el tratamiento, generalmente es uno de los síntomas que más rápidamente retroceden. Y una vez que se inicia el tratamiento del lupus, también hay tratamiento tópico ahí en esas manchas. Exactamente. En general, cuando las lesiones en la piel son muy marcadas, hacemos tratamiento conjunto con la gente de dermatología, con los especialistas en dermatología. Ellos tienen una serie de fármacos que incluso son inmunosupresores que se utilizan de manera local para acelerar la curación de las heridas. Claro, estoy preguntando mucho en esto porque es lo que queda en manos de la persona, ¿verdad? Porque, no sé, si no está funcionando bien algo tu cuerpo, ya tenés que ir a consultar con el médico, pero de repente tenés estas manchas, estas cosas y decís, no sé, a lo mejor usas tus mismos maquillajes siendo mujer, o te lavas la cara, hay que cambiar esa rutina, hay que lavarse, limpiarse con algo específico, no usar las mismas cremas de siempre, por ejemplo. Sí. Bueno, una vez que aparezcan las lesiones es porque ya está instalada la enfermedad, entonces difícilmente retroceda por algún cambio que se realice en el skincare por digo, te vas al médico, te da todos los medicamentos para tratar el lupus. Y vos, en tu casa, ¿seguís con tu skincare normal? ¿Te limpias con el mismo gel limpiador o con el jabón o lo que sea? Claro. Sí, en general se recomienda que no se utilicen productos irritantes porque la piel está muy sensible. Entonces, probablemente el dermatólogo le recomiende eso, incluso nosotros sí vemos que está muy marcada. Lo que sí o sí es una regla es el protector solar. O sea, pacientes con diagnóstico de lupus, sinónimo de protector solar. En todo el cuerpo.
Sí, principalmente las zonas expuestas. Ajá, claro. Y rostro, escote y de repente brazos, piernas, dependiendo. Sí. Y evitar, bueno, nosotros tenemos un clima muy caluroso, nuestro sol es muy intenso, entonces prácticamente es sugerirle que no salgan esos horarios. Claro, porque si evitar el calor y la humedad, hay que mudarse de país. Sí, Porque pero no- el sol fuerte directo es lo que hay que evitar. Ah, el sol fuerte directo. Ya, perfecto. El calor, tratar de El evitar. calor tampoco tiene una incidencia bueno, directa, es más por los perfecto. rayos ultravioletas que por la temperatura misma. Genial. Bueno, y ahora es otro capítulo que también queremos ver. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas y el lupus? Este es el material, por favor. El lupus en mujeres embarazadas. Hace unos años se contraindicaba el embarazo en las mujeres que padecían la enfermedad. Sin embargo, en los últimos años el tratamiento ha mejorado y los riesgos son menores. Es importante involucrar al equipo de atención médica durante el embarazo. Hay aspectos que debe tener en cuenta la paciente. El embarazo se considera de alto riesgo. Sin embargo, la mayoría de estas mujeres tienen embarazos sin complicaciones. Las mujeres embarazadas con lupus deben visitar al médico a menudo. Un brote de lupus puede ocurrir en cualquier momento durante el embarazo. Es importante la planificación antes del embarazo y la asesoría durante el embarazo. Bueno, el embarazo es un tema muy importante porque hablamos de que principalmente afecta a mujeres en edad fértil. O sea que sí o sí va a haber preguntas al respecto y bueno, estamos nosotros los médicos para apoyarle a las mujeres a cumplir todos sus sueños y desarrollarse de manera personal, que es el objetivo de todo ser humano. El lupus puede afectar el embarazo y el embarazo puede afectar al lupus. La principal premisa en esto es que en el momento que la paciente quede embarazada, o sea que el embarazo sea programado, que la paciente esté con remisión de la enfermedad, es decir, que la enfermedad esté controlada, apagada y con la menor cantidad posible de medicamentos. En general, cuando nosotros iniciamos el tratamiento para lupus, iniciamos con corticoides que son, dependiendo de la manifestación que tenga, pero es frecuente que utilicemos corticoides al principio, el tiempo que sea necesario como para apagar rápidamente, y luego agregamos fármacos que son inmunomoduladores o inmunosupresores, que son los que se quedan largo tiempo con el paciente, a veces toda la vida. Los corticoides generalmente queremos utilizar por periodos cortos. Bueno, nosotros sugerimos que el embarazo se realice en el momento que la paciente esté con remisión de la enfermedad, es decir, que tanto laboratorial como clínicamente se encuentre sin síntomas. Preferentemente que no esté con corticoides y que, bueno, los inmunosupresores, algunos son compatibles con el embarazo y otros no. Entonces, idealmente hacemos el cambio, si la paciente tiene deseo gestacional, se hace el cambio a un inmunosupresor que sí es compatible con el embarazo. Los problemas están que muchas veces, suceden los accidentes y estando la paciente con un brote de la enfermedad, o sea, gente con la enfermedad activa, queda embarazada y eso en primer lugar nos limita mucho los tratamientos. Tenemos que ser mucho más selectivos para preservar ambas vidas. Y a veces puede realmente agravar mucho más la enfermedad materna o puede tener también consecuencias sobre el feto que se está formando. En general, como decía la información, van bien con el embarazo. Hacemos generalmente controles mucho más seguidos. Por ejemplo, generalmente solemos ver a los pacientes con lupus que están bien cada 3-4 meses. Y si está embarazada, sí o sí le vemos cada mes. Y además del reumatólogo, generalmente le ve, su ginecólogo, a veces el nefrólogo si tiene problemas de los riñones, dermatólogo, hematólogo a veces, porque hay una condición que se denomina síndrome antifosfolípido. Esto básicamente lo que hace es que la sangre fácilmente se coagule. Produce es una hipercoagulabilidad, nosotros le llamamos un síndrome de hipercoagulabilidad. Entonces se asocia frecuentemente con abortos. Incluso muchas veces hay mujeres que pueden tener principalmente síndrome antifosfolípido y que tengan, por ejemplo, abortos a repetición. Tuvo ya 3 abortos, todavía ninguno llegó a término. O por ahí el cuarto que llegó a término fue con muchísimos problemas, preeclampsia, qué sé yo. Esa mujer podría tener un síndrome antifosfolípido. Se le hacen las pruebas que se relacionan con eso y muchas de las que tienen síndrome antifosfolípido suelen estar asociados al lupus.
Bueno, es interesantísimo esto y porque te iba a preguntar y ya me dijiste, ¿verdad? ¿Qué pasa si una mujer no sabe que tiene lupus, queda embarazada y ahí le surge todo? Solemos tener casos en los cuales nos llaman de ginecología para ir a evaluar a una paciente, por ejemplo, que tuvo un empeoramiento de la función renal estando embarazada. Generalmente el embarazo suele acompañar de hinchazón de las piernas, digamos que es algo así frecuente, y que de repente se asocie una alteración de la funcionalidad renal o que tenga, por ejemplo, ciertas alteraciones a nivel de la circulación de las arterias uterinas o un crecimiento lento del feto. De repente nos llaman para evaluar y descartar que exista una enfermedad autoinmune asociada, que la más frecuente es lupus. Perfecto. Bueno, doctora, te dejo descansar porque te estoy haciendo trabajar y que me cuentes muchas cosas. Todavía tengo mucho más que preguntarte. Hacemos un cortecito, ¿sí? Volvemos enseguida, volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada sobre este tema tan interesante que es el lupus. Interesante para saber, para conocer, no para asustarnos, muy por el contrario, para saber que hay tratamiento, que cada caso es diferente y que cada caso necesita un médico tratante. Y la doctora acá nos está explicando muy, pero muy bien. Y tenemos este siguiente material que queremos compartir. ¿En qué se basa el diagnóstico del lupus? No existe una prueba exclusiva de diagnóstico definitivo del lupus. Por tanto, se basa principalmente en los síntomas, hallazgos clínicos y pruebas analíticas. Por lo general, el médico realizará un historial médico completo y un examen físico que incluye análisis de sangre. También puede tomar biopsias, extracción de muestras de tejido que luego se examinan con un microscopio de la piel o de los riñones para hacer un diagnóstico. Bueno, el diagnóstico puede ser fácil, rápido a veces, y en otras ocasiones puede ser un gran desafío. Cuando hablo de un gran desafío me refiero a que hacemos juntas médicas para ver qué está pasando con este paciente con el que no tenemos ningún diagnóstico final. Entonces, es dependiendo mucho de cómo se esté manifestando la enfermedad. La mayoría de las veces, digamos que de acuerdo a los síntomas, es bastante rápido poder intuir que se trata de esta enfermedad y solicitar los estudios correspondientes para confirmación. Y en otras ocasiones no. Como está diciendo, hacer la historia clínica es fundamental, porque no porque tenga caída de cabello significa que sea lupus. No le vamos a pedir estudio de lupus a una persona que no tiene ninguna otra sintomatología, por ejemplo. Es muy importante ser también prudente con la solicitud de los estudios, porque estos estudios, los autoanticuerpos, al ser una enfermedad autoinmune, una de las características es que se producen los autoanticuerpos. Es decir, los anticuerpos son como balas que tenemos para dirigir y eliminar ciertas cosas del organismo. En el caso del lupus sería autoanticuerpos, que esas balas, digamos que se dirigen hacia órganos específicos que uno tiene. Y esos anticuerpos nosotros podemos solicitar. No son 100% fidedignos en el sentido de que no porque tenga positivo alguno significa que tenga lupus. Claro. Nosotros nos basamos para el diagnóstico en ciertos criterios que son clínicos, es decir, las manifestaciones clínicas, los laboratorios que sean compatibles, por ejemplo, que tenga una anemia y que sea hemolítica, por decirlo. La hemólisis es un tipo de mecanismo por el cual se hace la anemia, en la cual, digamos que explotan los glóbulos rojos debido a que esos autoanticuerpos se van y le atacan a los glóbulos rojos. O sea, por ejemplo, que tenga una anemia hemolítica, que tenga una alteración renal, que tenga síntomas cutáneos y articulares que sean compatibles, solicitamos los estudios y ahí hacemos una disquisición y con eso llegamos al diagnóstico. O sea, por ejemplo, el mensaje no es transmitir hoy que se vayan y todos se hagan análisis para el lupus, porque a lo mejor a muchos le va a salir ligeramente positivo, pero eso no significa que tengan lupus. Ya.
Entonces es muy importante que consulten y que se haga una buena evaluación y que con criterio se utilicen estos métodos diagnósticos, que bien utilizados nos facilita mucho el camino o muchas veces entorpece. Tener un diagnóstico como esto es también como una carga. Por eso es que hacer estudios y de repente que surja algún análisis ligeramente positivo, el paciente, por más que vos le digas definitivamente esto no es lupus, tal vez se positivizó por algún virus que tuviste o porque en la familia hay otros que tienen enfermedad autoinmune, no porque tengas positivos estos anticuerpos, pero el paciente ya se queda con la carga de que seguro que voy a tener lupus alguna vez y no se justifica esa carga psicológica, por lo menos hoy en día, porque no contamos con algo que sea así bien específico. Claro, no y que hay defina un análisis que vos te hagas, sí o no. Eso exactamente, no existe. No existe. Claro. Entonces, o sea, son análisis más manifestaciones clínicas. Claro. Y el seguimiento justamente con un médico, con un profesional que va a saber evaluar eso, ¿verdad? Exactamente. Y después del seguimiento de la enfermedad hacemos también de la misma forma. Controlamos que los síntomas que tenga el paciente vayan desapareciendo, o sea, las distintas manifestaciones vayan mejorando y esos anticuerpos también, algunos de ellos, no todos, también vamos controlando en el tiempo para ver si se negativizan o si existe alguna otra alteración que tengamos que nos indique de que esa enfermedad puede estar activa. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor. Adelante. La calidad de vida del paciente con lupus. Al tratarse de una enfermedad crónica, los pacientes tendrán que mantener una disciplina respecto a los controles médicos, las visitas al reumatólogo y sus recomendaciones. Además, los tratamientos serán de larga duración, por lo que también afectarán sus vidas y deberán ser constantes. Por otro lado, los tratamientos pueden afectar a la imagen corporal y esto puede causar un gran impacto en ellos y aumentar el de la enfermedad. Aun con todo, en la actualidad la mayoría de los enfermos son capaces de llevar su vida de forma normal. Es la idea, ¿verdad? De que hagan el tratamiento y que tengan una vida normalísima, o sea, con una enfermedad, haciendo tratamientos, tomando algunos medicamentos, tomando algunos recaudos, pero haciendo una vida normal. Sí, ese es nuestro principal objetivo, que tengan una calidad de vida, que puedan desarrollarse, si son jóvenes que puedan estudiar, si quieren hijos que puedan tenerlos, que puedan hacer cualquier tipo de actividad que ellos deseen hacer. La idea es que puedan tener una vida normal de acuerdo a sus gustos. Es muy importante que el paciente siga regularmente su medicación y sus controles, porque eso es lo que hace la diferencia. A veces venimos con un paciente, le controlamos cada 3-4 meses de manera regular y está bien. Misma medicación, sin corticoides, un poquito de inmunosupresor, inmunomodulador, y de repente surge un día que se empiezan a alterar algunas cositas. Entonces, con esas pequeñas alteraciones, cuando hay un brote de la enfermedad, le llamamos a eso, hacemos las modificaciones en la medicación y se logra apagar. Y luego continúa su vida normal nuevamente. O sea que esos controles ayudan a detectar a tiempo esos brotes de la enfermedad y a solucionarlos definitivamente. Tenemos serios problemas cuando los pacientes abandonan el tratamiento, desaparecen 1 o 2 años y vienen a veces ya con una insuficiencia renal. O alguna otra manifestación así muy importante que ya sea muy difícil de retroceder con los fármacos. Y es muy importante que el paciente sea adherente. Afortunadamente, se está buscando mucho hoy en día el empoderamiento del paciente. Hace poquito comenté que estaba en un congreso latinoamericano y dentro del congreso latinoamericano está el congreso de pacientes. O sea, se busca que los pacientes estén. Nosotros tenemos también acá asociaciones de pacientes de artritis, de lupus, y son bastante activas las personas que dirigen estas asociaciones, brindan información, de repente ayuda, servicio, y es muy importante que el paciente esté bien interiorizado con la enfermedad, que incluso pueda compartir la información y la decisión con el médico, porque hoy en día también se busca eso, que las decisiones terapéuticas sean compartidas.
No queremos estar imponiendo siempre, sino que el paciente entienda de su enfermedad y que sepa, ¿verdad? Tiene estos riesgos, pero estas ventajas y bueno, entonces ahí de acuerdo, porque eso hace que la adherencia terapéutica sea mucho mejor. Y cuanto más el paciente se adhiere al tratamiento, es menos probable que la enfermedad salga de control. Y como yo le digo a mis pacientes, el objetivo es que esté sano, pero con medicamentos, ¿verdad? O sea, es una enfermedad que es cierto, de curación por lo menos hoy en día no podemos hablar todavía. ¿Pero por qué digo hoy en día? Porque está avanzando mucho la ciencia y ya incluso se están hablando de ciertas terapias genéticas que se están realizando, incluso ya en algunas enfermedades autoinmunes ya se están llevando a cabo. O sea que probablemente todo esto que estamos hablando ahora, tal vez en 10, 20 años, sea totalmente diferente a la realidad. O sea que no hay que perder la esperanza. Claro. Y si estamos todavía en el Doctor en Casa, te vamos a contar. Si estamos todavía, vamos. Si estamos, hace 20 y tantos años estamos, a lo mejor seguimos. Bueno, qué sé yo. Bueno, doctora, una persona con lupus, con tratamiento, su lupus está controlado, no sé cómo se llama, se dice, ¿verdad? Pero en remisión podemos decir, sí. Esa persona puede hacer deportes, puede, bueno, estudiar, trabajar, sí, ¿verdad? Pero hacer otras cosas al aire libre y todo eso. Sí, puede hacer. Siempre, por supuesto, cuanto más inactiva está la enfermedad, o sea, totalmente dormida, hasta podría exponerse en cierta medida al sol, pero igual la más precaución hasta ahora es no hacer actividad, por lo menos con el sol fuerte, con la protección adecuada. Nosotros queremos que realice deportes, actividad física, porque eso se nota que influye mucho también en muchos aspectos de la salud. Las personas con lupus también tienen más tendencia debido a la medicación, al sedentarismo, por ejemplo, a tener problemas de osteoporosis o a tener problemas cardiovasculares, que incluso los pacientes con lupus tienen otro factor de riesgo adicional a nivel cardiovascular, porque como sabemos, la diabetes, la presión alta son factores de riesgo cardiovascular, y a eso también podemos sumarle el lupus y otras enfermedades autoinmunes. O sea que es muy importante que los pacientes que tengan este tipo de enfermedades tengan la presión normal, que su colesterol triglicérido esté dentro del rango, que realice actividad física, porque estos factores pueden ser incluso más agresivos si no se tienen en cuenta. Y el tema de las horas de sueño, ¿influyen o no en una persona que tiene lupus? En una persona que no tenga nada, obviamente que influye no dormir lo suficiente. Ahora, en este caso, por ejemplo. Sí, influye. En general, en todas las enfermedades autoinmunes se sugiere que el paciente pueda tener las horas de sueño adecuadas para que funcione mejor todo su metabolismo interno, todo su sistema inmune. Una persona que no está durmiendo bien por distintas causas. Suele pasarnos a veces, por ejemplo, que hay pacientes que tuvieron otro paciente internado grave y le estuvieron acompañado en el hospital. Se olvidó su medicación algunos días, no durmió bien, y cuando viene a la consulta generalmente le encontramos con actividad de la enfermedad. Y eso suele ocurrir por la falta de sueño, porque debido al estrés no pudo ser una adherencia total, pero influye el estrés, las horas de sueño. O sea que es muy importante tener un estilo de vida saludable en todos los aspectos para que la enfermedad pueda evolucionar mucho mejor. El tratamiento es con medicamentos que se toman, ¿verdad? O sea, no sé, 2, 3 veces al día, lo que sea, pero son unas pastillitas. Sí, tenemos de varios tipos. Afortunadamente, tanto en el lupus como en otras enfermedades autoinmunes está avanzando cada vez más la ciencia, y tenemos una gran variedad de fármacos de acuerdo al tipo de afectación que tenga el paciente. Por ejemplo, si tiene afectación renal, tenemos estos fármacos que son más potentes. Si tiene afectación articular, tenemos otros que son más específicos, que utilizamos la artritis reumatoide, por ejemplo. Y así, de acuerdo a eso, vamos. La mayoría son vía oral. Existen algunos que son inyectables, que se aplican, por ejemplo, una vez por semana. Cuando el lupus debuta y está muy agresivo, utilizamos un tipo de medicamento que se llama ciclofosfamida, que se aplica de manera mensual por 6 meses y luego ya se pasa a la vía oral. Existen varios, hay algunos que están también ahora los medicamentos biológicos, que son medicamentos de alta gama con otro tipo de tecnología en la fabricación de esto, porque son mediadores vivos, digamos, que se le hace el tratamiento al paciente. Entonces, son medicamentos que incluso se pueden aplicar cada 6 meses. Perfecto. Doctora, hacemos un corte y volvemos ya.
Bueno, y en esta parte final del programa tenemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Adelante, por favor. ¿La obesidad afecta a los síntomas del lupus? Hoy en día se está demostrando que la obesidad influye también en la actividad de la enfermedad. Aquellos que tienen un mismo tipo de enfermedad, si uno de ellos tiene obesidad, en general es más agresiva y un poco más refractaria al tratamiento. Además, lo que habíamos hablado previamente con respecto al factor de riesgo cardiovascular, es muy importante tratar y evitar la obesidad en estos pacientes porque puede asociarse a otras comorbilidades. Y cuando hablamos de factor de riesgo cardiovascular, algo que solemos ver en aquellos pacientes en los cuales no se trata todo esto, es que en general en la primera etapa de la vida es muy agresiva la enfermedad. Posteriormente, ya en una segunda etapa de la vida se controla más la enfermedad, son menos los síntomas a medida que pasan los años, pero pueden ser más frecuentes los fenómenos cardiovasculares como un infarto, un accidente cerebrovascular o lo que sería un derrame, puede aparecer más en esta población de pacientes si no se tienen en cuenta estos factores de riesgo ya desde el vamos. Perfecto. Siguiente consultita, a ver. ¿El lupus puede ser más riesgoso en pacientes diabéticos? Al cursar más de una enfermedad, efectivamente sí es más riesgoso, porque muchas veces si la enfermedad está muy activa necesitamos utilizar corticoides, por ejemplo, y los corticoides empeoran la enfermedad, en este caso la diabetes. Entonces es una lucha ahí, tratamiento multidisciplinario con la gente de endocrinología. Además la diabetes, si no está controlada, por ahí el lupus no es tan grave, pero si la diabetes no está controlada, la diabetes puede afectar también el riñón, los ojos, otros órganos que de repente también en el lupus puede afectarse y a veces se nos dificulta también diferenciar cuál de las dos enfermedades es la que está influyendo más en ese momento. Requiere de más monitoreo. En realidad son dos enfermedades independientes, pero si no están controladas, entonces sí puede empeorar una a la otra. Es que siempre si uno tiene dos enfermedades hay que controlar más. Y la obesidad es una enfermedad. Exactamente. Entonces, está ahí. Vamos con esta última consulta. ¿Las personas con lupus deben usar un alto factor de protección solar? Sí, asimismo, como ya mencionamos, se recomienda que el factor de protección solar FPS sea de 50 para arriba, o sea, como mínimo de 50. La recomendación es que se utilice cada 2 a 3 horas. Muchas veces los pacientes piensan que con ponerse una vez al día ya es suficiente y no es así. Más todavía cuando hace calor, cuando uno está sudando, hay que colocarse el protector solar por lo menos cada 2 a 3 horas durante esos días de mucho calor. Claro. Y principalmente las zonas expuestas, hablamos de cara, escote, brazos. En la medida que uno se protege más, por ahí va a necesitar un poquito menos, ¿verdad? Porque sabemos que también implica un costo utilizar protector solar, pero es demasiado importante para evitar la reactivación de la enfermedad, lo cual realmente conlleva a muchos más gastos. Perfecto. Doctora, queremos agradecerte, pero enormemente, inmensamente, tu tiempo, el estar acá con nosotros, cómo nos estuviste explicando. Muchísimas gracias y te invitamos a un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi. Como ya dije, es un placer para mí y siempre estoy dispuesta a apoyar. Me encanta porque se nota lo apasionada que es la doctora en el tema y viene acá con todo a contarnos. Gracias, doctora. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.